Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del espectáculo. Estoy aquí como siempre lista para traerles lo último, lo más jugoso y lo que está dando de qué hablar en el mundo de las celebridades, especialmente nuestra adorada Turquía. Y hoy, prepárense porque vamos a desmenuzar una declaración que ha hecho temblar los cimientos del fandom de una de las parejas más queridas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Prepárense porque vamos a hablar de unas palabras que Hande ha pronunciado y que han reavivado la llama de la esperanza para muchos. En el título lo vieron, Hande Erçel revela, Kerem Bürsin siempre mi héroe. ¡Boom! Bombazo. Explosión de emociones. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran por esa química innegable que vimos en pantalla y fuera de ella. Y claro, esta frasecita suelta no ha hecho más que alimentar las teorías y los rumores sobre una posible reconciliación, o al menos, un cariño que persiste a pesar del tiempo y la distancia. Así que pónganse cómodos, prepárense su cafecito o su té porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto y cada contexto para tratar de descifrar qué es lo que realmente quiso decir Hande con esta impactante declaración. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a este canal. Sí, ese botoncito rojo que está ahí abajo. Háganle clic. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la noticia corrió como pólvora en redes sociales. Una declaración así, viniendo de Hande Erçel, no se toma a la ligera. Pero ¿en dónde, cuándo y por qué dijo Hande estas palabras? Ahí es donde entra la investigación. Parece que todo sucedió durante una entrevista que la actriz concedió en el marco de la promoción de su nuevo proyecto, esa serie que está arrasando en plataformas de streaming y que la tiene en boca de todos. Si bien la entrevista abarcó diversos temas, desde sus futuros proyectos hasta sus rutinas de belleza, la pregunta obligada sobre su relación con Kerem Bürsin no podía faltar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los informes, la periodista le preguntó directamente a Hande sobre cómo recordaba su tiempo trabajando con Kerem en Sen Kalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, recordemos, fue el escenario donde surgió su romance. Y al parecer, la respuesta de Hande fue mucho más allá de un simple, fue una experiencia maravillosa. No. Hande, con una sonrisa en los labios y un brillo especial en los ojos, respondió algo así como, Kerem siempre será una persona muy importante en mi vida. Lo recuerdo con mucho cariño y siempre lo veré como mi héroe. Imagínense el revuelo. Mi héroe. Tremendas palabras. Palabras que inevitablemente nos hacen pensar en un lazo que va más allá de una simple relación laboral o un romance pasajero. Un héroe, según la definición, es una persona admirada por sus hazañas y virtudes. ¿Qué virtudes o hazañas habrá visto Hande en Kerem para considerarlo su héroe? Esa es la pregunta del millón. Ahora, es importante analizar el contexto de esta declaración. Recordemos que Hande y Kerem terminaron su relación hace ya un tiempo, y que desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado enfocada en sus proyectos actorales, cosechando éxito tras éxito. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus propios proyectos, explorando nuevos horizontes y consolidando su carrera a nivel internacional. Los dos han sido vistos en eventos, han firmado acuerdos de representación con grandes agencias y han viajado por todo el mundo. Kerem ha sido particularmente activo en causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre problemas importantes, lo que ha ganado aún más admiración de sus fans y colegas. Hande, por su parte, ha continuado expandiendo su influencia en el mundo de la moda y la belleza, convirtiéndose en un referente para muchas jóvenes. Sin embargo, a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de su romance sigue muy presente en la memoria de sus fans. Y es que la química que demostraron en Sen Kalkapm era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, traspasaron la pantalla y se convirtieron en un fenómeno global. Y claro, cuando su romance se hizo público, la felicidad de sus fans fue inconmensurable. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales se inundaron con fotos y vídeos de la pareja,
y el hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial. Los fans analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas sobre su relación y celebrando cada muestra de afecto. Por eso, cuando la relación terminó, la decepción fue enorme. Muchos fans se negaron a creerlo y siguieron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y la verdad, declaraciones como esta de Ande no hacen más que alimentar esa esperanza. La ruptura fue particularmente dolorosa para los fans porque la pareja siempre había parecido muy unida y enamorada. Habían compartido momentos íntimos en redes sociales, viajado juntos y se habían mostrado muy cariñosos el uno con el otro. La noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría, y muchos fans expresaron su tristeza y decepción en línea. Pero, seamos realistas. ¿Qué significa realmente que Ande diga que Kerem es su héroe? Podría significar muchas cosas. Podría ser simplemente una forma de expresar su agradecimiento y admiración por el apoyo que Kerem le brindó durante el tiempo que trabajaron juntos. Recordemos que Senkalkapm fue un proyecto muy demandante y que ambos tuvieron que lidiar con la presión de la fama y el éxito. En ese sentido, es posible que Kerem haya sido un apoyo fundamental para Ande, ayudándola a superar los desafíos y a mantenerse firme. La industria del entretenimiento puede ser muy exigente y es importante tener a alguien en quien confiar y apoyarse. Quizás Kerem fue esa persona para Ande y ella está reconociendo su papel en su éxito. También podría significar que a pesar de que su relación romántica terminó, Ande conserva un profundo cariño y respeto por Kerem. Es posible que lo vea como un amigo o un confidente, alguien en quien puede confiar. Después de todo, compartieron momentos muy importantes de sus vidas, y es natural que ese vínculo perdure a pesar del tiempo. Una ruptura no siempre significa que el cariño desaparece por completo. A veces las personas pueden seguir siendo amigas y apoyándose mutuamente, incluso después de que la relación romántica haya terminado. La madurez y la capacidad de mantener una relación amistosa después de una ruptura son signos de inteligencia emocional y respeto mutuo. Pero claro, también existe la posibilidad, por más remota que sea, de que Ande todavía sienta algo más que amistad por Kerem. Después de todo, el amor es un sentimiento complejo y misterioso, que a veces puede resurgir de las cenizas cuando menos lo esperamos. Y, quién sabe, tal vez las palabras de Ande sean una señal de que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. El amor puede ser impredecible y a veces las segundas oportunidades pueden funcionar. Quizás Ande y Kerem necesitan tiempo para crecer y madurar individualmente antes de poder volver a estar juntos. De hecho, algunos fans han interpretado la declaración de Ande como una especie de mensaje en clave dirigido a Kerem. Una forma de decirle que todavía lo recuerda con cariño y que está abierta a la posibilidad de retomar su relación en el futuro. Los fans son muy creativos a la hora de interpretar las señales y las indirectas. Han analizado cada palabra de Ande, cada gesto, cada mirada, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos hacia Kerem. Claro, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasa por la cabeza de Ande Erçel. Pero lo que sí sabemos es que sus palabras han generado un gran revuelo y han reavivado la esperanza de miles de fans que sueñan con verla nuevamente junto a Kerem Bürsin. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la esperanza. Mientras haya una pequeña posibilidad de reconciliación, los fans seguirán aferrándose a ella. Y mientras tanto, ¿qué dice Kerem Bürsin al respecto? Pues, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Ande. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo reservado y discreto. Sin embargo, algunos medios de comunicación han informado que Kerem está al tanto de la declaración de Ande y que, si bien no quiere alimentar falsas esperanzas, le ha conmovido profundamente escuchar esas palabras. El silencio de Kerem puede interpretarse de muchas maneras. Podría estar procesando sus propios sentimientos, o podría estar esperando el momento adecuado para hablar. También podría estar protegiendo su privacidad y evitando alimentar los rumores. Así que la incógnita sigue en el aire. ¿Habrá reconciliación? ¿O será simplemente un cariñoso recuerdo del pasado? El tiempo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a cualquier novedad y listos para informarles sobre todo lo que suceda en el mundo de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Porque sabemos que a ustedes, al igual que a nosotros, les encanta este tipo de chismes. Además, no olvidemos la constante presión mediática a la que están sometidos Ande y Kerem.
Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado, lo que puede dificultar aún más cualquier intento de reconciliación. La privacidad es un lujo que pocas celebridades pueden permitirse, y esto puede afectar sus relaciones personales. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Recuerden que esto es solo un análisis basado en la información disponible. La verdad definitiva, como siempre, la tienen Ande y Kerem. Nosotros solo podemos especular y soñar con un final feliz. Para resumir, hoy analizamos la declaración de Ander Zel en la que afirmó que Kerem Bürsin siempre será su héroe. Vimos el contexto de la declaración, las posibles interpretaciones y el impacto que ha tenido en los fans. Y por supuesto seguimos esperando a ver qué nos depara el futuro para esta adorada pareja. No podemos olvidar que Ande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. No son personajes de una serie de televisión, y no están obligados a cumplir los deseos de sus fans. Sin embargo, su historia ha tocado el corazón de muchas personas, y es comprensible que los fans sigan soñando con un final feliz. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que quiso decir Ande con estas palabras? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos y saber qué piensan sobre este tema. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les guste. No duden en compartir sus teorías y predicciones sobre el futuro de Ande y Kerem. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que siempre hay que estar atentos a los giros inesperados.